4:14 y casi un cuarto de hora desde las 4 de la tarde, y les quería hablar a ver si lo digo bien, Extremaura, y una asociación y su lucha además por conseguir que sea reconocida la lengua extremeña. Daniel Gordo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Extremaura. Así más o menos. Extremaura. Vale, Claro. vale, es que cuesta hacerse un poco ahí al acento ahí de vez en cuando. Oye, háblanos de la asociación. Os podemos buscar en internet, por ejemplo, por OCE, y los oyentes Claro. ya se pueden ir ya haciendo la idea, ¿no? Sí, simplemente en OCE os saldrá por redes sociales, una página web también que tenemos, y donde se puede acceder al material que vamos publicando, ¿no? Es decir, fotografías, diccionarios y formas de alguna manera aprenderlo, ¿no? El que quiera va a ir aprendiendo. Oye, cuéntame lo que estáis intentando conseguir, ¿qué estáis intentando hacer en OCE? Sí, pues a ver, todo esto parte de, para explicarlo así sencillo, es el tema UNESCO, es decir, que todos conocemos en Extremadura porque es el organismo que depende de la ONU, ¿no? Y que hace que Cáceres o Mérida sean ciudades patrimonio de la humanidad. Pues UNESCO, aparte de la función de designar patrimonios materiales, como es el caso de Cáceres o Mérida, pues también tiene un catálogo de las 7.000 lenguas que hay en el mundo, ¿no? Y entonces, pues simplemente en ese catálogo de las lenguas que hay en el mundo, pues ahí está el extremeño. Y está considerado como una lengua en peligro de extinción. Claro, es decir, lengua, y además en peligro de extinción porque su transmisión es solo oral, ¿no? Es decir, se considera que está en peligro de extinción porque hasta ahora se ha transmitido solo cada uno, la gente o los poetas o los escritores que de alguna manera lo han ido escribiendo, la gente mayor en los pueblos que lo mantiene, pero lo mantiene de transmisión oral, ¿no? Y cuando hay una lengua como el castellano que lo ocupa casi todo, ¿no? Es decir, que tiene esa superioridad, pues el UNESCO es de los casos en los que considera que es una lengua en peligro de extinción. Una lengua en peligro de extinción. ¿Y qué podemos hacer para que salga de ese peligro de extinción? Claro, por ejemplo, UNESCO o cualquier organismo filológico en este sentido lingüístico internacional, lo que propone en estos casos es que hay una forma de transmitirlo por escrito, ¿no? Es decir, que se empiece de alguna manera a transmitir por escrito para que se pueda enseñar, para que se pueda aprender en academias, en escuelas o donde sea. Y precisamente esta ha sido la labor, es decir, el colectivo nuestro lleva desde el 2011, es decir, entonces el trabajo que hemos hecho, digamos, hasta el 2016-2017 ha sido como de puertas adentro, ¿no? Ha sido una labor de investigar, de analizar testimonios, documentos, grabaciones, de recorrer pueblos de toda Extremadura e ir haciendo esto, es decir, una forma de cómo se puede transmitir esto por escrito, cómo se puede hacer, ¿no? Es lo que se llama, en un punto de vista técnico filológico, es una norma ortográfica, ¿no? una ortografía. ¿Y dónde estáis buscando esos testimonios? ¿Por qué sitio, por qué pueblos estáis intentando encontrar más información? Claro, es decir, los pueblos los hemos recorrido grabadora en Ristre, ¿no? Es decir, de pararte a hablar con la gente mayor tranquilamente, ¿no? De sentarte en un banco y preguntar diciendo, pues ha quedado a la orilla, ¿no? ¿Y cómo? ¿No? Pues sí, ¿no? Y entonces la gente se suelta un poco a recordar, a hablar como hablaría, ¿no? La gente más mayor. No es lo mismo que a lo mejor si te acercas y le dices, hola, buenas tardes, dígame dónde está. Como que la gente te responde diciendo, este es de fuera, le voy a hablar fino, ¿no? O sea, se nota ese cambio, ¿verdad? Sí, pero que también, se nota. claro, entonces también hay mucho el trabajo de gente que ha estado por aquí, ¿no? Filólogos alemanes que han a lo largo del siglo XX, por ejemplo, documentos de gente que se ha recorrido Extremadura y han hecho tratados diciendo, oye, el habla que se vinieron de Alemania aquí porque sabían que aquí había una variante, ¿no? O sea, que había un habla distinto y diferenciada, y está bastante documentada, es decir, casi cualquier pueblo tiene su palabrero, ¿no? Es decir, un poco también, quizás un poco en plan aficionado, muchos de ellos, pero que lo que te evidencia es una unidad, ¿no? Es decir, una unidad de norte a sur, desde las sierras casi pegando de Sierra de Gata a las sierras de Huelva. Es decir, notas una unidad que a lo mejor no te imaginabas, pero que a fuerza de ir estudiando y analizándolo, pues se ve esa continuo, ¿no? O sea, esa idea de extremeño, ¿no? No solo a lo mejor de jurdano, de serrallano, de chinato, que hasta ahora mucha gente lo decía, ¿no? Como diciendo, no, sí, ese serrallano hablan así, pero esto solo se habla aquí así, ¿no?
y sin embargo hemos ido viendo que es algo que está más extendido y más conectado de lo que se pensaba, ¿no? Que lo podemos ir encontrándonos en otros sitios. Entiendo que esta investigación acaba de comenzar. Sí, bueno, es decir, como te digo, la asociación realmente se fundó en 2011 y el trabajo se va sumando, pero digamos lo que es la estructura o la forma de transmitirlo y esto, es decir, la comisión de lengua, que es la que tenemos formada dentro, ¿no? Es decir, son como 10 personas, que son investigadores, lingüistas, filólogos, escritores, poetas y demás, es decir, cada uno ahí aportando, diciendo, oye, pues yo escribo así, yo creo que esto tenemos que transmitirlo de esta manera. Y digamos, ese acuerdo ortográfico realmente ya está hecho. Que siempre se sigue investigando, porque siempre se siguen aprendiendo léxico y palabras, pero digamos que el trabajo más potente está hecho, ¿no? Y por eso quizás hemos empezado ahora la labor, la fase de difusión, ¿no? De ir a los pueblos a dar charlas, que no solo ya a escuchar, sino a explicar, ¿no? Sino a enseñar. Hemos empezado también ahora en escuelas, ¿no? Es decir, ahora en junio hemos estado en un colegio en Almoral y hemos hecho talleres para niños, ¿no? Es decir, el típica fiesta de fin de curso, pues he hecho un taller para los niños, para decir, ya veréis cómo, y una charla también de concienciación, por ejemplo, para los maestros, ¿no? Para decirle, oye, si un niño dice aiga, o si un niño dice cuantisque, o si dice enque, o si dice tal, dice, no le tienes que decir que está mal, o sea, le tienes que decir que está, le tienes que corregir, pero no decirle, pero tratar de explicarle un poco de por qué lo dice así, ¿no? Es decir, explicarle el origen de esto, de esa forma de hablar, ¿no? Es decir, no ahondar en esta idea de siempre decir de qué mal habláis o qué mal hablamos o el corregirte, ¿no? Sino el de instruirte un poco acerca del origen, ¿no? Y eso son cosas que se van haciendo. Son cosas en las que estáis trabajando en una asociación en la que nos podemos hacer socios como cualquiera, ¿no? Estáis abiertos a ir creciendo poco a poco. Claro, esta es la idea. Es decir, aquí no es la idea, o sea, no es la idea de ser académicos puros de diciendo, no, aquí si no opinas, ¿sabes? No, esto es al revés. Esto es de que sea un colectivo, plataforma o sea, tiene la forma jurídica de asociación, ¿no? Y es la estructura esta típica de presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y demás, pero la idea es que es totalmente horizontal, ¿no? O sea, abierto a cualquier persona que se suma y que viene y pues yo quiero, pues bienvenido, ¿no? Pasa. Pasa esta asociación. Vamos a poner el enlace en la web del programa para que la gente pueda echar un vistazo y pueda curiosear un poco en su contenido. De todas formas, no sé si la administración o se han puesto también en contacto con vosotros o no. No. A nivel, como te digo, o sea, hay ayuntamientos, eso sí, ¿no? Es decir, hay ayuntamientos que muchos nos han llamado y hemos estado en muchos pueblos, ¿no? Hemos estado ahora mismo en hasta 70 pueblos llamados por ayuntamientos y ha sido como charla divulgativa, pero, como te digo, a nivel municipal, ¿no? Es decir, a nivel diputación, a nivel junta, no hay ningún tipo de reconocimiento, ¿no? A pesar que el Estatuto de Autonomía, por ejemplo, habla de que es facultad de las instituciones extremeñas la protección de las modalidades lingüísticas propias, pues por lo que sea, ¿no? Es decir, lo han ido dejando un poco de lado y no se han tomado la cuestión, quizás también porque no se ha hecho a lo mejor la labor que a lo mejor estamos haciendo nosotros, ¿no? Entonces a lo mejor lo dejamos así como esperamos que la consecuencia de esta labor sea que las instituciones lo empiecen a considerar, ¿no? O empiece a considerar a vosotros y también el trabajo que estáis haciendo desde la asociación. No sé si ahora tenéis pensado algo más, no sé, alguna actividad en este verano o no. Sí, precisamente salió. Sí, el 18 de agosto, es decir, dentro de un mes, en San Martín de Trevejo, que es un sitio en el que no se habla extremeño, sino que se habla es lo que se llama fala, que mucha gente, o sea, casi todos los extremeños sabemos que hay tres pueblinos ahí que se habla una cosa, ¿vale? Y esto no es extremeño, que la fala realmente es un habla que es más bien de la familia de galaico-portuguesa, que tiene más comparación con el gallego y con el portugués que con el extremeño o el leonés, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando, es decir, hay una Carta Europea de Lenguas Regionales, es un tratado europeo que obliga, es decir, como país europeo, Estado miembro, España, está obligado a promover las lenguas, ese tipo de lenguas minoritarias y regionales, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer esta jornada dentro de un mes es precisamente hacer un foro, crear una jornada, una presentación de un libro de un poeta burgalés que ha hecho poesía, ha publicado poesía en estas tres variantes, ¿no? Es decir, en extremeño, en fala y en el portugués de Olivenza, el portugués rayano. Sí. Entonces lo que vamos a hacer es una jornada, hacer coincidir a lo largo del día,
en San Martín de Trevejo, como te digo, lo vamos a llamar el primer día de la lengua de Extremadura, y es poner en la misma mesa, en el mismo foro, decir, oye, queremos reivindicar el patrimonio lingüístico de Extremadura. Es decir, queremos que estemos en la misma mesa reivindicando y defendiendo el portugués de Olivenza, que también es un portugués que se habla en Cedillo, en Herrera de Alcántara, ¿no? Es decir, toda esta parte de aquí. Luego tenemos la Fala, que es más, digamos, más conocida, ¿no? Es decir, el Valverde del Fresno, San Martín de Trevejo y Elja, y el extremeño, que digamos que es lo que está más extendido de norte a sur en Extremadura. Y eso lo queremos poner, hacer un acto físico y, ¿no?, digamos, formal, un poco lúdico. Estamos todavía ¿cómo se dice? Sí, valorando, ¿no?, valorándose las actividades o el enfoque, pero eso está para el día 18 de agosto, una jornada, o sea, el Día de la Lengua de Extremadura la vamos a llamar. Pues ya lo saben ustedes, yo les invito a que por lo menos curiosen, echen un vistazo a su página web, que a ver qué les parece, búsquenlo en Facebook, que también están, hemos puesto el enlace en nuestra página en Twitter para que ustedes puedan curiosear. OSCET, es muy fácil, OSCEC, porque dígalo bueno, pues en su idioma es órgano, en extremeño es órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y a su cultura. ¿Ves? Te ha salido mitad fala, mitad portugués. Está Sí, muy más bien. allá sí. ¿De qué pueblo eres tú? No, mi familia de la Codosera, todo ahí también de la frontera. ¿Ves tú? Claro, de la raya. sí, Ahí también. Claro, efectivamente, las pedanías y esto, es decir, pues lo que tienen es efectivamente Asúa. No sé, imagino que tus abuelas o tu bisabuela sí, o mis abuelos son sitio, portugueses, sí, son portugueses. Claro. Pues ahí nos hagan esa mezcla. Bueno, echen ustedes un vistazo y prueben en su casa a ver cómo lo pueden decir ustedes, que seguramente muchos de nuestros oyentes tendrán también una mezcla por ahí de todos los pueblos extremeños, porque hemos ido de un lado para otro y al final aquí todos nos conocemos, estamos cerca. Y verán que les resulta mucho más familiar de lo que nos podemos pensar, que es cuestión de cambiar este enfoque, decir de que no es castellano mal hablado, no es corregirnos, sino decir que si hablamos de la manera que hablamos los extremeños es porque hay un motivo detrás, no es simplemente que hablemos mal. Daniel Gordo, con esa reflexión lo dejamos. Te dejo porque se nos va haciendo tarde, ya son las 4:26, así que Daniel Gordo, muchas gracias por estar con nosotros este ratito en Canal Extremadura Radio. A vosotros, muchas gracias.